Uno y buenas noches a los que están allá al otro lado de la esquina, de la cámara también, muy buenas noches. Qué bueno que estamos aquí de nuevo en nuestro saloncito, como siempre hemos estado. Espero que ya estén preparando sus disfraces de Halloween y toda esa cosa, porque ya la semana entrante, para que hagan hacer. Vamos a hacer nuestra oración. Como siempre lo hacemos, teniendo en cuenta todas nuestras intenciones, nuestras necesidades, las necesidades que hay en este mundo, sobre todo la paz. Necesitamos mucha paz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema sencillo, como dicen los argentinos, muy sencillito, sencillo, para darnos a entender una parte de la Biblia que muchas veces nosotros la tomamos o la pasamos por alto, o la leemos sin querer queriendo, entendiéndola mal, que son los famosos dichos y exageraciones que también se encuentran en la Biblia. Es decir, si la Biblia es un libro, bueno, son varios libros en realidad, son varios libros que fueron escritos por seres humanos en un contexto y en una cultura que es determinada para ellos, pues es normal ver cómo su lenguaje, sus expresiones, tanto orales como expresiones escritas, los libros, reflejan la idiosincrasia y reflejan la forma de hablar y de pensar y de expresarse de esas culturas, ¿ya? Como nosotros, inclusive, en nuestros países, nosotros tenemos nuestros propios refranes, nuestros propios dichos, y también nosotros como buenos latinos somos buenísimos para exagerar cosas, ¿ya? Para exagerar una cantidad de cosas. Nosotros decimos, no sé, estoy más perdido que cucaracha en baile de gallinas, ¿ya? Algo así. O estoy más cansado que tal cosa, o decimos esas expresiones que son propias de nuestra cultura, de nuestras formas de hablar, pero que si un extranjero que no conoce nuestra cultura, que no conoce las expresiones, nos escucha decir eso, pues como que los cables se le tergiversan y dicen, ¿cómo así que cucaracha en baile de gallina? O sea, ¿qué quieres decir con eso? ¿Ya? Sobre todo si son frases, si son expresiones que tenemos, que nosotros nos entendemos cuando queremos decirlo, pero si no somos de esa cultura ni de ese idioma, nos perdemos completamente en eso, ¿ya? Pues en la Biblia pasa lo mismo. Y en la Biblia tenemos que tener en cuenta una cosita muy, muy importante, ¿ya? Y es evitar, sobre todo, y eso lo aprendimos en la segunda clase de nuestro semestre el día de hoy, tenemos que evitar, sobre todo, aproximarse y leer la Biblia de una manera fundamentalista. Fundamentalista. ¿Y cuál es la forma fundamentalista de leer la Biblia? Es que yo abro la Biblia, leo lo que está ahí escrito, ya traducido al castellano, y lo leo y ni analizo qué es lo que quiere decir esa frase o en qué contexto puede venir esa frase, sino que así como lo leo, así me lo trago
Y así digo que eso tiene que ser porque es la palabra de Dios y no hay punto ni de preguntar, ni de buscar contexto, ni de nada. Fundamentalismo es no aceptado ni por ninguna academia, ni por ninguna teología, ni mucho menos por un buen y sano cristianismo, porque el fundamentalismo no te permite preguntar, así de sencillo. Y si a un ser humano no se le permite preguntar, pues eso va en contra de la misma naturaleza humana. Porque ¿qué hacemos los humanos para querer aprender cosas? Preguntamos. ¿No han visto los muchachos, los pequeñitos? Desde 4 y 5 años empiezan a decir ¿qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que la mamá diga porque yo digo y se acabó. ¿Ya? Porque es parte de nuestra naturaleza. El fundamentalismo te dice, esto es lo que dice el texto, lo tienes que aceptar. Así tal cual está, no preguntes. Y ya saben el famoso y conocido refrán, un texto fuera de contexto sirve de pretexto. Un texto fuera de contexto sirve de pretexto. Y ahí es donde agarro yo, por ejemplo, a muchos de estos fundamentalistas que siempre dicen, ay, pero la Biblia dice, siempre empiezan con esa expresión. Ay, pero la Biblia dice, y cuando me empiezan a decir eso, yo ahí mismo los paro y les digo, ¿cuál libro de la Biblia? Ya, porque son 73 libros de la Biblia y no todos dicen lo mismo. ¿Se acuerda que ya estudiamos las contradicciones? Que hay un libro que a veces contradice lo que dice otra cosa, porque es que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo Juana que su hermana, ¿ya? Y sí, de otra exageración, otra expresión. Cuando me dicen, la Biblia dice, yo, ¿cuál libro? Empecemos por ahí. Ni preguntemos capítulo ni versículo. ¿Qué libro lo dice? Y mucha gente, no sé, o la otra, fundamentalistas. Jesús dijo, eso suena muy lindo, ¿qué evangelio? Porque saben ustedes que cada evangelio presenta una manera de hablar de Jesús que es propia de ese evangelio y no es necesariamente todo coordinado con los 4 evangelios. Es la forma como ese evangelio presenta a la persona de Jesús. El fundamentalismo es muy, muy radical en ese sentido. No preguntes, simplemente lanza un texto fuera de contexto sin analizar absolutamente nada y te lo tragas así porque eso es la palabra de Dios y punto, se acabó. Ya no había más que hacer. Entonces lo primero que aprendemos es eso. Las clases de Biblia, ¿para qué sirven? Para evitar caer en fundamentalismo. Y lo segundo que vamos a aprender, aparte del fundamentalismo, es lo que también ya estudiamos en la primerita clase de este curso que se llama Eso está en la Biblia, que es el estudiar la crítica de las formas. Crítica de las formas. Crítica de las formas. ¿Cuál es la crítica de las formas? Es decir, los diferentes estilos o géneros literarios que se encuentran dentro de los textos de la Biblia. Porque no es lo mismo ya un bolero que un reggaetón, aunque los dos están bajo la sombrilla que se llama música. Reggaetón no es música, ¿ya? Están bajo la misma sombrilla, ¿ya? No es lo no es lo mismo un poema de amor que un código de derecho del estado de la Florida, por ejemplo, ¿ya? En el código de derecho del estado de la Florida no te van a empezar a decir amado mío. No, eso no te dice, el código no dice nada de eso, ¿ya? Esos son los diferentes géneros o formas literarias que aparecen en la Biblia.
cuando nos volvemos fundamentalistas, entonces hasta la poesía que aparece en la Biblia la aceptamos y la tragamos sin analizarla y ¡ay! Así es, ya eso dice perfectamente y así tiene que ser. Hoy vamos a estudiar de esos géneros literarios lo que se llaman los dichos y exageraciones, es decir, también la Biblia, aunque sea la Biblia, aunque sea la palabra de Dios, está escrita con diferentes formas, con diferentes estilos literarios propios de la colonia, propios de la comunidad y de la cultura en la época en que se escribieron estos libros. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es el género literario que vamos a encontrar con estos dichos y exageraciones? Y hay muchos, simplemente puse aquí varios ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que veamos que sí era un estilo de escritura propio de esa cultura y de esas formas, para que podamos estudiarlo juntos. El género literario o el estilo literario para lo que nosotros llamamos exageraciones es lo que se dice, para los que son más cachezudos, se llama la hipérbole. ¿Ya esa le suena algo? La hipérbole, sí, hyperbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una forma, ajá. ¿De qué? Una exageración. Ah, ¿te acuerdas de eso? Las mamás son felices con las hipérboles, ¿ya? Te he dicho 1000 veces que recojas ese ¿ya? Bueno, 1000 veces no. Una exageración, una hipérbole que nosotros utilizamos muchos. Hay muchas gracias. Muchas. O sea, cuando yo voy a ti te voy a decir gracias, 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 gracias. En francés, por si se acuerdan del ustedes que hablan francés, ¿ya? ¿Ya? Dicen mille merci. Mille merci. Mil es mil y merci es gracias. ¿Qué quiere decir? Que me van a dar, que le dice la mamá, vaya donde la tía y dígale mil merci por el regalo que te dio. Allá va el niño a decirle, tía, merci, 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 merci. Eso es una hipérbole, ¿ya? Es decir, algo que exageramos para hacer notar un tema o algo específico que queremos decir. En castellano es muy normal, porque, por ejemplo, en plural, en portugués se dice bon día, y en castellano es buenos días. Y en portugués, por ejemplo, es bon día, en italiano buongiorno, singular. Y en castellano es buenos, plural, días. Es que ¿cuántos días quiere que me... ¿Por qué? Porque en castellano estamos acostumbrados a la hipérbole, la hipérbole. Te deseo un día tan bueno que lo pongo en plural para que sea una exageración de lo bueno que te deseo para ti. Buenas noches. Pues si nada nos vimos una noche, ¿ya? Pero es esa idea. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis capítulo 6, del 18 al 22. Esta es la historia de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Noé y el arca de Noé. ¿Quién me cuenta esa historia? ¿Qué le pasó a Noé y el arca de Noé? ¿Se acuerdan qué es lo que iba a pasar? ¿Cuál es el contexto? Que va a haber un diluvio, ¿ya? Y que Dios escoge a un personaje llamado Noé, ¿para qué? Para que haga una barca muy enorme, y allí tiene que hacer ¿qué? Los animalitos. Vamos a leer entonces qué dice. Génesis 6, 18 al 22. Pero contigo estableceré
esposa, tus nueras y tú. También llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo tal como Dios se lo había ordenado. Oiga, entonces, ¿cuál es el mandato? Tú entrarás en la barca, tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos. Tus nueras. Ya, tu nuera, las esposas de tus hijos. Y después le pidió que quisiera que con los animales, pareja de dos, o sea, una pareja de qué? De 2 animales de cada clase. De todos los animales en el mundo. A ver, agárrame ese trompo entre la uña. De todos, todos los pájaros habidos y por haber, todos los reptiles habidos y por haber. Serían de todo lo que él conociera, ¿no? Pues imagínate la exageración de todo. Entonces ya te ves a Noé agarrando 2 cucarachitas. A ver si. ¿Las 2 qué? 2 arañitas, 2 piojitos, 2 moscas de estos, los mosquitos que chivan. Oye, de las 2 cucarachas, ¿por qué escogió Noé las cucarachas voladoras? Y el pobre unicornio se quedó afuera. ¿Y los dinosaurios? O sea, sí se dan, que dice, de todos los animales que hay en el mundo. Pero en el lugar donde vivía Noé, conocerían, por ejemplo, los cocodrilos del Everglades. Dice la gente que Es que esos surgieron después por lo que llevó a Noé fue el DNA de todos los animales. Y que en la época de Noé sabían que es un DNA. Imagínate. Porque según ellos, la gente que dice esa conspiracy theory, Ajá. piensan que Dios era un extraterrestre. Exacto. Por eso, de nuevo, fundamentalismo. A texto fuera de contexto, podemos hacer lo que nosotros queramos con eso, ¿ya? Podemos hacer. Pero mira esa bonita exageración. Todos los animales. O sea que hasta el comején lo metieron en la barca. Creo que se come la Se come la barca. ¿Ya? O el pájaro carpintero. también. era de La ballena fue la que metieron. ¿Y cómo metieron la ballena? Los camellos, ¿no? Y después, ¿qué tipo de comida hay que llevar? Todo lo que comían ellos. De toda la comida que coman cada animalito. Ya, alabado sea mi Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Toda clase de alimentos. Exageraciones, ¿no? Ya ven. Entonces, la leemos y todos dicen, ay, tan bonita la historia de Noé. Y de nuevo, los que van en contra de la fe cristiana o de la Biblia dicen, ¿y ustedes cómo pueden creer en esta tontería? ¿Cómo que Noé va a meter todos los animales? A ver, muchachos, es una hipérbole. Pero tenía tres pisos la barca. No, pero así todo. Y aún así vas a meter todos los animales. Es que le dieron ¿Ya? cabían por ahí. Al punto que hasta el día de hoy todavía siguen descubriendo nuevas especies de animales. ¿Ya? Y las pulgas, ¿cuántas pulgas metieron? Por favor, eso, mira que molesta, eso quita ahí. Ya van agarrando el saborcito, ¿no? Ya van agarrando. Entonces, claro, si sacamos el texto fuera de contexto, ¿qué van a decir la gente? Pero ustedes, los cristianos, ¿por qué creen en cosas tan que no tienen sentido? Y ahí es donde uno dice, acuérdense que la Biblia es un libro que está escrito con diferentes estilos literarios. Por ejemplo, esta de Noé. Vamos a ver qué dice Génesis 5. Génesis 5, ¿quién tiene Génesis 5? 3:32. Mira, esta me encanta, del 3 al 32. Es larga, yo sé, pero es para que vean la exageración
en los años de vida de cada uno de estos personajes. Vamos por ellos. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, Oiga pues. a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. Hoy, 930 años tenía Adán. Y tú te quejas de que tienes 70. Te falta. Sigue. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió aún 807 años y tuvo otros hijos e Oye, hijas. a los 800 años teniendo más hijos. Otra exageración. Sí. Sigue, por favor. Set al morir tenía 912 años. Oye, vaya. Tenía Ya de cansancio el pobre, porque ya ni... Sigue, por favor. Tenía Enos 90 años cuando fue padre de Cainán. Ajá. Después que nació Cainán vivió 815 años y tuvo otros hijos e hijas. Enos al morir tenía 905 años. Oye, para eso. A los 70 años de edad, Cainán fue padre de Malael y después de que nació Malael vivió Cainán 840 años y tuvo más hijos e hijas. Oye, eso. Cainán al morir tenía 910 años. Malael Engendrada todavía. Sí, imagínate, a esa edad y todavía tenía fuerza. Y no existía el Viagra todavía. Pero se decían algunas cositas. Sigue, por favor. Malael fue padre de Jared a la edad de 75 años. Vivió aún 830 años después del nacimiento de Jared y tuvo otros hijos e hijas. Malael al morir tenía 895 años. Tenía Jared 172 años cuando fue padre de Enoc. Y vivió Jared después del nacimiento de Enoc 800 años y tuvo más hijos e hijas. No sería que eran meses y yo lo llamaba años. No, ahí está muy clarito. Años de vida. 365 días, ¿sí? Jared al morir tenía 972 años. Tenía Enoc 75 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 375 años. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. No, imagínate, después de 300 años, ni el vapor queda. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Ese era el más Lamed. viejo de todos. Y después que nació Lamed, Matusalén vivió 787 años y fue padre de otros hijos e hijas. Matusalén al morir tenía 979 años. A la edad de 182 años, Lamed fue padre de un hijo y le puso por nombre Noé, pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamed después que le nació Noé 595 años y fue padre de más hijos e hijas. Lamed al morir tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Gracias, gracias. Eso para entretenerse. Oye, ahora sí, si sacamos el texto fuera de contexto, ¿qué decir? ¿Y ustedes creen que los seres humanos vivían esa cantidad de años, por el amor de Dios? ¿Ya?
Si hoy que tenemos tantas formas de sobrevivir por la medicina, por el trabajo, por las casas, por el estilo de vida que tenemos, es donde ya vemos que por fin, la vida del ser humano se ha extendido un poquito más, al punto que ya la medicina, hace 6 meses, empezaron a poner la tercera edad, ya no existe, ya es la cuarta edad, que es de 85 y más. O sea, si tú tienes de 70 a 84, ya no eres de la tercera, bueno, eres de la tercera edad, pero no eres viejo. Ya es de 85 y más cuando te consideran viejo. Ven, 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 ya les digo a ustedes, Entonces nos van a decir, en la antigüedad, sin medicina, sin avances científicos, sin nada, ¿tú crees que van a ver como Matusalén 979 años? No comían nada que estaba contaminado, padre. Sí, pero llegaba un virus y acababa con todos. O había una guerra, acababa con todos. O trabajando en el campo se cortaban y no había forma se les daba como que les daban eso que se va comiendo la gangrena y todo. O sea, claro. ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué esos números? ¿Por qué esos años en ese texto? ¿Qué es lo que nos quiere contar Génesis? 2 cositas. Lo primero que nos quiere contar Génesis es, teológicamente hablando, lo que Génesis quiere contar es que desde la caída, es decir, desde que Adán y Eva deciden no continuar con el plan de Dios para su vida, la vida del ser humano comienza a deteriorarse, como a ponerse los años menos y menos y menos, como un símbolo de, tristemente, la muerte reina en el mundo. Pero es una forma teológica de hablar de eso, ya es una forma teológica de hablar. Es decir, no es literalmente ellos vivieron esos años. Si lo decimos literalmente, ¿en qué caemos? Fundamentalismo. Entonces, Génesis tiene la historia de los patriarcas como Noé, como Abraham, pero entonces, ¿cómo va a empatar las historias del patriarca con el otro patriarca? Entonces crea una cadena de años para poder empatar la historia de un patriarca con la historia de otro patriarca. ¿Que fue literalmente vivieron todo esto? No, pero es la forma como el escritor quiere empatar la historia de un patriarca con el comienzo de la historia de otro patriarca, que es importante para la historia de ellos. Y si se dan cuenta ustedes que son bien con el ojo pelado, ¿sí ve? Otra hipérbole. El último tiene ¿cuántos años? ¿Y el 7 es el qué? El número que significa completo, se completa la perfección, cierra un ciclo, todo completo, el 7, ¿ya? El 7, y repetido 3 veces, pasado, presente, futuro. ¿Por qué? Porque ya después del 777 llega Noé. ¿Y cuál es la historia de Noé? El diluvio, la caída, todo aquello. Es decir, completamos un evento, un ciclo, una historia de patriarcas, y a partir de Noé vamos a empezar a contar otra historia, otro ciclo, otras. Mira, si ve que si están con el ojo pelado, ¿ya? Para de nuevo, pero ustedes cristianos se creen en todo lo que dice la Biblia. Bájale la espuma al chocolate. Que la Biblia sí es la palabra de Dios, pero está escrita en diferentes formas, diferentes estilos literarios. Y ya saben, un texto fuera de contexto
sirve de pretexto. ¿Ya? Vamos a ver qué tiene números. Números, me encantan números, porque con números es una exageración que parece que el que escribió números era paisa, colombiano. ¿Ya? O cubano. Porque la historia de números este es el contexto. Van a entrar a la tierra prometida. Ya salieron de Egipto, están en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué hace Moisés? Manda 2 espías a la tierra prometida para mirar cómo está la situación en la tierra prometida y que regresen para darnos el informe de cómo se ve esa famosa tierra prometida. ¿Qué hay allí en la tierra prometida? ¿Y qué dice entonces? Números 13, 26 al 28. Fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cadés. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y le mostraron los productos del país. Le contaron lo siguiente. Oiga lo que contaron. Fuimos al país que nos enviaste y en verdad que emana leche y miel. Primera hipérbole. ¿Qué es lo que es el país? ¿Es de qué? De leche y miel. Estos son sus productos. Como hay abeja. Sí. No, pero son los dátiles. La miel es de dátiles. Claro. Sigue. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes. Muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anat. Ajá. Anat es la palabra antigua hebrea para hablar de los gigantes. O sea, es una tierra de gigantes. Ave María. Sigue. Al 32, 33. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo: el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Oye, vaya, país devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes. Oye, ya. Hijos de Anak, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo le parecíamos a ellos. Imagínate, la exageración. La tierra está llena de gigantes y nosotros éramos saltamontes. Empecemos por ahí. Una tierra que emana leche y miel. Qué cosa, ¿no? ¿Dónde ha visto usted una tierra que emana leche y miel? Ya ves, si vamos fundamentalistas, van a decir, tiene que ser una tierra que brota leche por todo lado y tiene miel saliéndole. Por eso Cleopatra se bañaba con leche. Pero dicen que es que leche de camella, Pero eso quiere decir decían por allá. Eso lo que quiere decir que es próspera, ¿no es así? Exacto. Pero es que ya tú estás, pero ya Mirta ya fundamentalismo, ya Mirta dijo, pa' fuera con eso. ¿Qué significa como digo, Colombia es rica en vitaminas, debe ser, porque es decir, hay muchas cosas en esta tierra que produce abundancia, tanto de leche como de miel, es decir, cosas que son para producir y cosas dulces, es decir, que nuestra vida va a ser una vida buena en esa tierra, pero que también son gigantes, ya que las ciudades son fortificadas. Hay una traducción que dice, las ciudades llegan hasta el cielo. Imagínate, una ciudad que llegue hasta el cielo. Claro que bueno, no nos vayamos muy lejos. ¿Cómo llamamos a los edificios altos en nuestras ciudades? Un rascacielo. Y en Taipei está el que tiene 101 pisos. Oye, qué mareo le da uno allá arriba. Y como ¿Ya? se balancea así. Y que llegues allá arriba y te diga la esposa, se te olvidó la leche.
¿quién baja por eso otra vez? ¿Ya? De aquí a que llegue la leche al 101 pesos, ya llega vinagre, aquello para allá. ¿Ya? Y como decían que nosotros los hebreos nos vemos como ¿qué? Saltamonte, como el chapulín colorado. ¿Ya? O sea, si ven la exageración, lo bonito de esa exageración de les dio miedo entrar a la tierra prometida, aunque sabían que era una tierra productiva, que tenía prosperidad en la tierra. Dijeron, nosotros no queremos entrar ahí porque ¿cómo vamos a luchar contra esa gente que hay en esa tierra? Mira qué linda esa hipérbole, esa exageración de cómo ven a las otras personas. ¿Se acuerdan cuando nosotros llegamos a Estados Unidos? Que nos parecían que todos los americanos eran gigantes. Que uno decía, ay, estos americanos los alimentan con quién sabe qué, con cereales y con corn y con lo que sea, ¿verdad? Unas cosas así altísimas. Y ¿cuáles en el mundo, cuáles son la que tiene el promedio de altura más alta en el mundo entero? ¿Cuál? Estonia. Debe ser Estonia. Yo había escuchado que Holanda también tiene, los Países Bajos, que tienen el promedio. O sea, el promedio quiere decir que pueden haber aún más altos o un poco más bajitos. O sea, ¿cómo nos veríamos nosotros? Los nicaragüenses son peor, los hombres también. Son altos. Yo no conozco varios. Sí. Sí, o sea, de nuevo, sí se dan cuenta del sabor que tienen estos textos y la forma como ellos se expresan. ¿Y qué dice Josué? Ay, me encanta Josué. Josué es un texto precioso porque están en una guerra. Ya entraron a la tierra prometida. Ya conquistaron Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? Ya conquistaron Jericó y ya están conquistando otros pueblos dentro de la tierra prometida. Bueno, ya imagínate, ya por fin entraron allí. Y en medio de esta guerra, Josué hace algo muy interesante. Vamos a escuchar Josué capítulo 10, es cortico, del 12 al 14. Cuando el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le habló al Señor delante del pueblo y dijo: Párate, sol, en Gabaón, párate, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Eso es lo que dice el libro del justo. El sol se detuvo en medio del cielo, y por casi un día entero no se puso. Ni antes ni después ha habido otro día como aquel en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleaba a favor de Israel. Muchas gracias. Ya, mira qué linda hipérbole. Josué le pide al Señor y le dice: sol, detente, y la luna, deténgase. Y se detuvieron el sol y la luna. O sea, literalmente, si el sol y la luna se detienen, pónganse a pensar un poquito en eso. Literalmente, si el sol y la luna se detienen, la marea ya empieza a hacer estragos, el mismo equilibrio de la rotación de la tierra. O sea, esto se vuelve un arroz con mango, ¿ya? Pero entonces, díganme ustedes, ¿qué querrá decir el libro de José con que Josué le oró a Dios y le dijo: detén el sol en Gabaón y que la luna se detenga? ¿Qué creen ustedes que puede significar eso? Puede ser eso, que el día se hizo largo mientras estaban en la batalla, al punto que Josué no quería que se terminara el día antes que ellos pudieran conquistar y ganar esa guerra, esa batalla. Y por eso poéticamente le pide a Dios que detenga el sol. ¿Se acuerdan de esta canción? Reloj, no marques las horas. Ven. ¿No es cierto que cuando uno Y dice, está en un apuro que quiere que pase el tiempo, el sol está detenido? sí.
Sí, que uno dice, ay, el día se me hizo larguísimo. Y la hora del parto también. Ah, sí. Sí. Ay, eso parece que ese muchachito jamás va a salir de ahí. Sí, reloj, detén tu camino. Si ves que sí usamos las mismas expresiones. Porque no van a decir, ay, pero ustedes creen que el sol se va a detener, entonces el mundo se destruye. No seamos fundamentalistas. Mira qué bonita esa expresión que dice, y el Señor escuchó la oración de un hombre. Qué lindo eso, que Dios sí escucha nuestras oraciones, por más rara que la oración se escuche. Dios escucha la oración de un hombre. Y pudieron ganar la guerra antes de que el sol se ocultara. ¿Ya? Otras teorías dicen que probablemente fue o un día de verano, cuando los días son más largos y las noches más cortas, o que puede ser que hablaron de un eclipse solar. Y como ellos todavía no saben cómo describir un eclipse, dice el texto, el sol se detuvo al mediodía. Es decir, no siguió brillando más. Pero el texto no nos dice ni yes ni no. Y es mejor dejar que el texto diga lo que el texto quiere decir. Es decir, que número dos cosas. Dios escucha la oración de un ser humano. Dios no es ajeno o dice, ay, a mí no me importa, no me venga a molestar a esta hora que estoy tomando mi cafecito. ¿Ya? Dios escucha la oración de un ser humano. Y número dos, poéticamente, ¿qué quiere decir? Josué, como el general del ejército, le pide a Dios que no se termine el día antes que ellos puedan ganar la guerra, la victoria. ¿Sí ve cómo cambia la forma de entender ese texto? Y es una hermosa exageración. ¡Detente! Sí, el sol se va a detener. Ajá, seguro que sí. Ya sabemos que no es. Yo sí le digo lo mismo. Yo sí hago eso. Ay, Diosito, detén la lluvia un ratico hasta que me bajo del carro y me meto a la casa y ya que llueva lo que quiera. No me hace caso, pero yo se lo digo, ¿ya? Okay. Sí, cierto, uno le dice, ay, por favor que no llueva, o ay, espera que yo llegue a la casita y así que o yo le digo, ay, manda la lluvia para Homestead, por allá donde necesiten la lluvia, los campos, que no venga para acá. Claro que aquí en Miami llueven zip codes, entonces no hay ningún problema. Y el que más me encanta, que vamos a hacer Margarita y yo, el cantar de los cantares. El cantar de los cantares es un texto poético precioso. Todo el texto es poético. Es un texto que se utilizaba sobre todo, no todo el libro, sino partecitas, los poemas que fueron después reunidos, recopilados en un libro, cuando se celebraban las bodas, los matrimonios, matrimonio. Un matrimonio, cuando se celebraba un matrimonio. En la antigüedad, el matrimonio o el día de la boda no era un solo día. Se demoraban varios días. Y el que tenía buenos recursos, se podía demorar toda la semana celebrando el matrimonio. ¿Ya? Eso sí, tenía que terminar el sábado porque era el día de descanso, de reposo. Entonces, ¿cómo hace usted para entretener a la gente si no hay Maluma, ni Bad Bunny, óigame a mí, ¿cómo se llama el cantante? Bad Bunny. ¿Cómo haces tú para entretener a los invitados mientras comen y se toman una copita? Con poemas. Contrataban a personas que empezaban a recitar los poemas. Y de ahí viene el cantar de los cantares. Interesante. En el cantar de los cantares nunca se menciona a Dios. Vamos a ver por qué.
Y entonces vamos a preguntarnos, ¿por qué los judíos injertan o meten este libro, Cantar de los Cantares, en la Biblia, si nunca se menciona a Dios en ese libro? Y la idea de los rabinos, de los maestros judíos antiguos, era porque como eran que se utilizaban para los matrimonios, entonces dicen, es un poema, un canto de amor entre el esposo, que es Dios, y nosotros el pueblo, que somos como la novia, somos la esposa de Dios. Y por eso lo dejaron dentro del texto sagrado. Pero vamos a leer cómo el amado, lo voy a leer yo, cómo el amado describe a su esposa, o a su querida, o a su mujer, o a su novia, porque el texto no dice esposa, tampoco. Siempre dice mi amada. Puede ser la novia, la moza, la remoza, la aeromoza, no sé, la querida, la segunda, la arrocito en bajo, no sé cómo lo quieran llamar, la amada, ¿ya? Capítulo 5, 10 al 16, dice así, y Margarita me va a hacer la respuesta, ella, como la novia, la amada, me va a describir a mí, el amado, ¿ya? Entonces yo digo, dice así, capítulo 5, versículos del 10 al 16. No, perdón. Es al revés. El 5 es... No, ella es del 10 al 16. Ella es del 10 al 16. Entonces léelo tú. Ajá. Ok. Porque ella va a describirlo a él. A él. Ok. ¿Ya? Y ya después te describo yo a ti. Entonces, 5, 10 al 16. Margarita, léelo. Ella. Mi amado es trigueño claro. Oye. Inconfundible entre miles de hombres. Su Gracias. cabeza es oro puro. Su cabello es ondulado y negro como un cuervo. Oye. Sus ojos son dos palomas bañadas en leche, posadas junto a un estanque. Sus mejillas son amplios jardines de fragantes flores. Sus labios son rosas, por las que ruedan gotitas de miel. Oye. Sus manos son abrazaderas de oro cubiertas de topacios. Su cuerpo es pulido marfil, con incrustaciones de zafiros. Sus piernas son columnas de mármol, curvadas sobre base de oro puro. Oye, vaya. Su aspecto es distinguido como los cedros del Líbano. Oye. Su palabra es dulcísima. Todo él es un encanto. Era. ¿Ya? Y yo le respondo. Así es, mi amado. Así es el amor mío. Mujeres de Jerusalén. Mira tú. Y ahora yo le voy a responder a ella. Lo que pasa es que yo no veo qué páginas son. 7, cantar 7 del 2 al 10. Yo te voy a responder. Tus pies son hermosos en tus sandalias. Tú eres hija de príncipes. Esas curvas de tus caderas como alfajas. Labor de un orfebre. Oye, my hips don't lie, como dice Shakira. ¿Ya? Tu ombligo, una copa redonda, rebosando licor. Tu vientre, montón de trigo, rodeado de azucenas. Tus pechos son como crías mellizas de gacela. Y tu cuello, una torre de marfil. Tu cabeza se levanta semejante al monte Carmelo. Y tus ojos son 2 piscinas de Hesbón junto a la puerta mayor. El perfil de tu nariz es igual a la saliente del Líbano que mira hacia Damasco.
tus cabellos son púrpura, y con sus trenzas cautivas a los reyes. Qué hermosa estás, qué bella, qué delicia es tu amor. Tu talla es de la palmera, tus pechos son como racimos. Yo pensé, voy a trepar esa palmera a cogerte tus racimos. Son para mí tus pechos como racimos de uvas, tu aliento como aroma de manzanas. Ay, tu boca es vino generoso que fluye acariciando y me moja los labios y los dientes. Dime tú. El hombre lo describe de la cabeza a los pies y ella describe de los pies. Exacto. Ya, ¿y qué es lo que quiere hacer él con ella? ¿A dónde se quiere trepar? A la palmera. Ay, Dios mío, lo que le toca leer a uno en la Biblia. Esto, a ver, ¿ya? Sí. Hermoso, es precioso el texto. Ay, qué cosa tan brusca, Pero es un sentir, ¿sí ves? No están hablando ni de matrimonio ni de hijos. Están hablando de cómo se gustan el uno al otro y cómo se describe con esa pasión el uno al otro. Precioso ese texto. Precioso ese texto. Y mira, inclusive en el siglo XXI lo leemos y decimos, ¡oh! ¿Cómo sería en aquella época? Cuando lo leían en las noches de los banquetes de boda, con vinito y con comidita y con... Imagínate cómo sería aquello. ¿Cómo sería aquello? ¿Ya? Así que si quieren una tarjeta de San Valentín, ya saben en dónde encontrar inspiración, Cantar de los Cantares, para sus tarjetas de San Valentín. Vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Qué hipérboles hay en el Nuevo Testamento? Vamos a ver qué podemos encontrar en las exageraciones o dichos del Nuevo Testamento. Empecemos con Mateo. Mateo 7, del 1 al 5. Les pongo el contexto para que sepan, ¿ya? Es parte de lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte, ¿ya? El sermón, no la ley del monte, eso es diferente. La ley del monte es una ranchera. Grabé en la penca de un maguey tu nombre. Totalmente diferente. Este es el... ¿Cómo? ¿Tú consideras Cantar de los Cantares como un hipérbole exagerado? No. Es un poco exagerado, porque los pechos son tal cosa y el ombligo es no sé qué, y las uvas que se quería trepar la palmera agarrar, o sea, por favor, ¿ya? Son tus perfumes, mujer, los que me sublivean. Entonces estamos en el Sermón del Monte. Jesús está dando un sermón que nosotros llamamos en el monte porque el sermón comienza diciendo: Jesús subió al monte, se sentó y empezó a enseñar. Por eso lo llamamos Sermón del Monte. Empieza en el capítulo 5 y se extiende hasta el final del capítulo 7. ¿Ya? Ahí en Mateo. En Mateo, sí. Entonces vamos a leer este pedacito. 7 del 1 al 5. No juzgues a los demás y no serán juzgados ustedes. Sí, ese mismo. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Muy bien. Ya vieron, se dieron cuenta de la hipérbole, de la exageración. Comparando una pelucita, no sé qué otras traducciones tienen, pelusa o brisna,
comparado con un tronco o una viga, imagínate. Ahora diga Una para viga, una viga. Yo tengo paja. Paja, ¿comparado con qué? Una viga grande. Bueno, con el tronco. Con tronco, paja con tronco, o pelusa con tronco, o una mota, Oye, esta brisna con viga. brisna con Brisna con viga. viga. Ya, es decir, está exagerando dos cosas totalmente opuestas. Una miniaturita de nada Y una exageración. Una exageración. con una exageración. ¿Y quién es el que tiene la exageración? ¿El otro o yo? Ajá, yo soy la que lo tengo. Yo soy el que tengo la viga. Y que yo tengo el descaro de decirle a la otra persona, oye, déjame, yo te quito esa motica. Y tienes un tronco. Cuando yo no tengo motica, yo lo que tengo es una señora viga, un tronco en el ojo. ¿Y por qué en el ojo? Porque el ojo era considerado la sabiduría o el conocimiento, el que yo creo que yo conozco todo. Y entonces, como yo sé toda tu vida y sé lo que te pasa a ti, que de verdad nunca sé nada, me tengo el atrevimiento de decirte a ti qué es lo que tú tienes que hacer, pero nunca me miro a mí mismo. No me miro a mí mismo. Busco la brisnita, la pajita, la motica en el otro, pero no miro que yo tengo una cosa más grande y más fuerte que me impide ver la realidad que hay en los demás. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ustedes han escuchado de la hermana Glenda, que es una cantante católica, creo que de Chile, ¿no? Ya sé dónde porque la oí. Y tiene una canción ahí muy linda ella que habla de eso, ya de que dice, ay, se me fue la canción de Glenda, que dice algo sobre ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? Ah, ¿y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mis sufrimientos? ¿Qué sabes de mis tristezas? No sabes nada. Y si no sabes nada, ¿por qué juzgas si no sabes nada? Es decir, para que tú métete en mis mocasines. Mira, otro dicho, ¿ya? Métete, anda, ¿cómo es que es en inglés? Walk 1 mile on my shoes, algo así, dicen, ¿cierto? Es decir, exacto. Y esa es la exageración que está enseñando a Jesús. ¿Cómo empezó? No juzguen para que no sean juzgados. Es decir, no le digan al otro o condenen al otro a la bulla de los cocos, sabiendo que tú mismo tienes más de qué preocuparte que lo que de la otra persona pueda tener. Marcos, ¿quién tiene Marcos? Marcos 9, 42 al 48. Los pongo en el contexto. ¿Ya? Ah, bueno, espérate. Les pongo en el contexto de Marcos, ¿ya? Marcos, ese es 9, ¿no? 42 al 48. Está hablando Jesús en este parte de Marcos, que es de los poquitos pedacitos de Marcos donde Jesús enseña algo. Porque una característica del Jesús de Marcos es que el Jesús en el Evangelio de Marcos siempre está haciendo cosas, yendo para aquí, moviéndose para allá, corriendo para acá, curando sanando el otro, agarrando de aquí, caminando para otro pueblo. El Marcos de Jesús está como que se tomó un Red Bull y anda hiperactivo haciendo de todo. Y ya cuando como descansa, ahí nos da una enseñanza. Esto que vamos a leer es de esas enseñanzas excepcionales que se encuentran en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atado al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtate. Mira las hipérboles. Es mejor que entres manco en la vida y no con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se apaga, no se puede apagar. Ajá. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no con los dos pies
seas arrojado al infierno. Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no con los dos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Muchas gracias. Y si vamos a los fundamentalistas, ¿cuántos cristianos has visto cojo o sin un brazo o con el ojo sacado? Ahí sí dicen, ay, no, es que eso hay que leerlo en el contexto. Yo, ve que sí hay que leer las cosas en contexto. Primero, la piedra de moler que hay que atarla a la persona al cuello. Una piedra de molino que son ¿Tú has visto las piedras de moler de aquellas épocas? grandísimas. Es una rueda grande que tiene un hueco en el medio para poder poner la famosa viga, que es la que va a darle la vuelta, ¿ya? Dice, el que escandalice, es decir, el que sea tentación para los más pequeños que me siguen a mí, les valiera más que lo ataran, ¿qué? Esa piedra de moler al cuello y lo tiran al mar. Mira, imagínate la exageración. Y después lo explica. Porque si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu pie te hace caer, córtatelo. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. ¿Qué creen ustedes que quiere decir Jesús con esa hipérbole, esa exageración del lenguaje? Haga lo necesario para evitar, sí. ¿Qué más? Hay pecado de obra, Sí. pecado de la vista, ¿Y qué tiene que hacer un cristiano? Es decir, un discípulo de Jesús. no pecar, tratar de no pecar. Exacto, que la exigencia de ser un discípulo de Jesús es de una forma tan radical que es tan radical como pensar que tú te vas a cortar un brazo, a cortar una pierna o a sacarte un ojo, que para ellos sería, pero ¿qué es esa barbaridad que está diciendo? Lo mismo dice Jesús, así como tú piensas, pero qué barbaridad lo que dice Jesús, lo que quiere decir eso, piensa igualito, qué barbaridad yo cometer un pecado que escandalice o destruya a otra persona. ¿Ya? Que escandalice o destruya a otra persona. En la época de Jesús, ellos pensaban, sobre todo para los sacerdotes del templo de Jerusalén, si tenías cualquier defecto físico, no podías trabajar en el templo de Jerusalén, ni podías trabajar en la casa de un sacerdote que trabajara en el templo de Jerusalén, porque un defecto físico era considerado una maldición de Dios. Y alguien que sea maldito por Dios no puede estar ni al servicio del templo, ni sirviendo a aquellos que están al servicio del templo. ¿Se acuerdan cuando Pedro sacó la espada que iban a arrestar a Jesús en el huerto de los olivos? Saca la espada, ¿y qué hace Pedro con la espada? ¿A quién le cortó la oreja? Pero ¿quién era el que iba? No era un centurión. ¿Quién era? ¿Quién era? Sí, Malco, que era el criado del sumo sacerdote. El criado, no de cualquier sacerdote, del sumo sacerdote. Y ya va con la oreja mocha. ¿Qué significa eso? Ni el sumo sacerdote puede trabajar en el templo, ni puede comer Pascua, ni no podría hacer nada. Le arruinó la fiesta. ¿El sumo sacerdote también? Claro, porque el sirviente tiene la oreja mocha y él trabaja para el sumo sacerdote. Quiere decir que ya por influencia trae la maldición a la casa del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote. Ay, aquí le cortaron la oreja en Cuba. ¿Qué hizo Jesús? Le sana la oreja para que en la casa del sumo sacerdote puedan celebrar Pascua y pueda trabajar en el templo. No, a mamá y Tyson le mordió la oreja y le arrancó.
Ya, pero ¿qué significa entonces esa exageración en Marcos 9? Que así como nos parece tan absurdo cortarnos en pedazos, ya, así tan absurdo nos debe de parecer el hacer algo que escandalice, que ponga la fe de otra persona en riesgo. Más vale póngale una piedra en el cuello y tírenlo a mar. Vale más en eso que cualquier otra cosa. Vamos con el segundo Marcos. Marcos capítulo 10, versículos del 23 al 30. Este texto, los pongo en contexto, lo acabamos de escuchar en la misa, no de este domingo, sino del domingo que pasó. Vamos a escuchar. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos. Ajá. Pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahí está la exageración. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Pedro empezó a decir: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado la casa, o hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casa, hermanos, hermanas, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Muy bien. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Genial, gracias, muy bien. Dieron las dos exageraciones. ¿Cuál era el contexto de esa cultura? Dios te bendice a ti, pero la bendición de Dios se manifiesta en la vida próspera que puedas tener. Que tengas una buena familia, buena descendencia, que económicamente te vaya muy bien, que estés siempre saludable, que no estés enfermo. Eso es la bendición de Dios, se manifiesta en mi vida de ese estilo. Y entonces le dice Jesús a los discípulos: primero, él ve que una muchedumbre lo sigue. Y hay que diferenciar entre muchedumbre o como hay unas traducciones que dicen multitud, y los discípulos. Son dos grupos diferentes. Los discípulos son los que ya han tomado la decisión de: voy a seguir a Jesús, voy a aprender de Él, Él es mi maestro y yo voy a aprender a vivir como vive Jesús. La muchedumbre es simplemente los que están, tienen interés en saber quién es Jesús, le gusta lo que Él dice, se anima con las cosas que hace, pero no han dado el paso a comprometerse a ser sus discípulos. Y por eso Jesús se da la vuelta y le dice: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico o alguien que ponga su fe en las riquezas. ¿Qué significa eso? Primero, ya en los antiguos rabinos ya existía esa imagen de un animal grande pasando por una cosa pequeñita. Pero el ojo de la aguja es un lugar. Aguántame, ¿ya? Aguante, burro, ¿ya? No se refiere a una aguja. Lo primero es eso. Ya los rabinos utilizan exageración diciendo un elefante que pase por el ojo de una aguja. Jesús utiliza una expresión parecida, es un camello pasando por el ojo de una aguja. Han tratado de mil formas de darle una lógica a esa exageración, tratando de decir: no, es que
tradujeron la palabra mal, de camello a... sí, porque en griego hay camelo y camilo. Camelo es el animalito, el camello. Pero camilo es una cuerda gruesa con la que amarraban, por ejemplo, los barcos y los botes. ¿Cómo se llaman esos? Que son como una soga muy gruesa. Entonces decían, no, lo que quería decir Jesús no era el animalito, sino que era más fácil meter una soga gruesa por el ojo de una aguja que un rico entre. Y la otra es que dicen que se llama aguja a las puertas de las murallas de las ciudades, que no son anchas, sino que son muy angostas, que es solo para peatones. Solo para peatones. El problema también que tenemos con esa teoría es que en la época de Jesús eso todavía no existía. Eso fue creado después durante el Imperio Otomano, pero no durante el tiempo de Jesús. Porque en el tiempo de Jesús las puertas eran del estilo romano y los romanos eran en arco, que hacían las entradas. ¿Ya? Entonces siempre eran puertas de tamaño grande. De A por B, lo que queremos es tratar de encontrarle una lógica a una exageración, a una hipérbole. Dejen que sea una exageración porque es una expresión de cómo decía en esa época. ¿Ya? Es más fácil tal cosa que la otra. Y los discípulos dicen, y entonces nosotros que dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Y si se dieron cuenta de la lista, como que con Jesús no son buenos hacer negocios. Porque dice, el que dejó su casa, sus hijos, sus hijas, su padre, su madre, la suegra, el perro, el gato, y no sé qué, les van a devolver casas, hermanos, hermanas, madre, hijas e hijos, con dificultades, con persecuciones, etc. ¿Sí se dieron cuenta que faltó en la lista de Jesús? Dice, van a dejar casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos e hijas, pero van a recibir casa, hermanos, hermanas, madre, hijos e hijas. ¿Qué faltó? ¡Padre! ¿Por qué Jesús no nos devuelve al Padre? Sí, aquí está Padre. En la segunda no. Lee la segunda lista. En la segunda. Cuando él dice, sí, falta el Padre. ¿Por qué falta el Padre en la segunda lista? Cuando dice, ya, cuando ustedes proclamen el Evangelio y todo eso, se les devolverá madres y hermanas, hermanos, y no Padre. ¿Por qué? Porque ya tenemos un Padre. Abba, nuestro Padre. O sea, ya tienes uno. ¿Para qué quieres otro? Pero ya dice Padre. En la primera lista. Y en la segunda, ¿qué es lo que Jesús va a devolver? No, sí, verdad. Aquí no está el Padre. Hermanos, hermanas. Hijos y terrenos. ¿Viste? Falta el Padre en la segunda lista. ¿Por qué? Porque ya tenemos, ya escogimos un Padre. Y terminemos con nuestro amigo Lucas Tañeda. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Esto es de nuevo otra exageración sobre qué significa ser un discípulo para Jesús, según Lucas. ¿Qué significa ser un discípulo? Lee. Caminaban con Jesús grandes multitudes. De nuevo, las multitudes que no son discípulos. Y dirigiéndose a ellos les dijo, si alguno quiere venir a mí y no deja a un lado a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia persona, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz para seguirme, no puede ser mi discípulo. Hasta el 27, es cortico, sí. Mira cómo vuelve a empezar la traducción. Esa traducción está muy suavecita, se ve que la pusieron con azúcar. Dice, caminaban con Jesús grandes multitudes, sí.
dirigiéndose a ellos, les A las dijo, multitudes, a ver, si ustedes quieren ser mis discípulos, si alguno quiere venir a mí y no deja a un lado a su padre. gracias, no deja a un lado. ¿Qué traducción tan suave? ¿Hay otra traducción? Sí, cómo no. Y no me ama Y no me ama más que a su más que a su madre. Otra traducción, Más que a su padre. que no me ama más que a su padre. Y no pospone a su padre y a su madre o a su madre. Hay otra traducción que dice, y no odia Ah, también. a su madre o a su padre o a su hogar. Ella dice no odia, dice. No odia. Sus hijos, El tuyo dice no odia. no odia, aquí sí. Imagínate, ¿cómo que yo odiar a mi hogar, a mi mamá, a mi papá? ¿Y qué es esa barbaridad? Esa relación se Es una cosa que no. Claro, porque estamos hablando de qué? De una hipérbole, una exageración para dar a dar un asunto. ¿Cuál es el asunto? No es lo mismo ser muchedumbre a ser un discípulo. Hay que dar un paso extra. ¿Qué pasa con las muchedumbres? Hoy te siguen por TikTok, mañana te borran del TikTok. Hoy eres amigo en Facebook, mañana te bloquean del Facebook porque no te gustó la foto que pusiste o el comentario que escribiste. Te sigo hasta que el discípulo es él, va a seguir a Jesús y aprendiendo, no importa lo que sea, porque está aprendiendo del maestro. Por eso Jesús se da la vuelta y dice, a ver, si ustedes quieren ser mis discípulos y no odian a su papá y a su mamá y a su hogar y todo eso, que es una forma hipérbole de los semíticas de decir, si vamos a poner en la balanza y tú sigues prefiriendo a mamá y a papá y a mí simplemente como un hobby, como para pasar el tiempo, pero sin nada radical, no vengas detrás de mí, no pierdas el tiempo. ¿Para qué? Y termina muy fuerte diciendo, y si no eres capaz de cargar con tu cruz y seguirme, ¿qué quiere decir? Si no eres capaz de negarte a ti mismo y que te traten como si fueras a un malhechor que mereces morir crucificado, no vengas detrás de mí. ¿Para qué? ¿Para qué va a perder el tiempo? ¿Ya? La radicalidad de ser un discípulo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy en día? Que tenemos que odiar a mamá y a papá y al hogar y todo eso. No, eso sería caer en ¿qué? En fundamentalismo, ¿ya? ¿Qué significa ser un discípulo? Es decir, si yo soy un discípulo, si soy un cristiano, es porque conscientemente he tomado la decisión de dar un paso adelante y aprender de Jesús. Pase lo que pase. Voy a aprender, así me toque terminar cargando con una cruz. Soy yo el que estoy aprendiendo porque yo sigo al maestro. Y si el maestro va a la cruz, yo voy a la cruz. Porque ya sabemos que el maestro no terminó en la cruz. ¿Dónde terminó el maestro? Resucitado. Si yo lo sigo a la cruz, yo sé que no termino en la cruz. ¿Voy a terminar en qué? En la resurrección. Pero hay muchos que prefieren la resurrección sin la cruz. Pare de sufrir. ¿Se han escuchado ese grupo cristiano? De los pare de sufrir. Ya, porque ¿qué quieren decir ellos? No sufras, no tienes que sufrir porque ¿cómo tú siendo un discípulo de Jesús vas a sufrir? ¿Qué me estás queriendo decir tú con eso? Que la cruz, chao pescado. Dame la resurrección, dame a tu cuerpo alegría Macarena. Sí, te lo vamos a dar, pero... Y San Lucas preciosamente lo dice así, la cruz de Cristo es una cruz resucitada. Y la resurrección de Cristo es una resurrección crucificada. Es decir, no puedes separar una de la otra. La cruz de Cristo es una cruz resucitada. Y la resurrección de Cristo es crucificada. Si no, no se entiende, no tendría sentido ser discípulo de Jesús. Sin crucifixión no hay resurrección. ¿Ya?
pero es que nos encantaría pasar por encima y decir, ay no, la cruz no, ay el sufrimiento no, ay no, ay, y si María Espancarción Petronila me deja, yo me mato, yo no sería capaz de vivir sin ti. Adelante, hágale. ¿Ya? ¿Qué es lo que llaman ahora la generación de cristal? Que cualquier cosita y se rompen. ¡Ay! Sí, ay, la maestra me dejó tarea. ¡Ay! Me odian. La maestra me gritó. La maestra. Pasé la noche llorando. Ay, por favor. Ahora todo eso la generación de cristal, ya lo vi. Ah, sí. La generación de cristal. Dios mío bendito. Quitar la cruz simplemente para que nos den los dulces. Demos el paso. Dejemos de ser seguidores muchedumbre y seamos verdaderos discípulos. Ya aprendimos entonces, no volvamos a caer en fundamentalismo. Cuando leamos los textos sabemos que hay diferentes formas literarias en que fueron escritos los textos, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Feliz noche, que estén muy bien, muchas gracias, nos vemos el miércoles en